Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el grupo número uno de Introducción a la Ética. Vamos a hablar de politizando el feminismo de la autora hondureña Beni Mendoza. Entonces, el tema es politizando el feminismo. Del proyecto de la construcción de un movimiento feminista implica una política democrática informada con ideas y valores feministas. Las feministas hondureñas tienen como principal meta luchar contra la violencia que es ejercida por el género masculino y que la sociedad tiene que ponerle fin. Esto plantea pues muchas preguntas porque como todos lo sabemos, el movimiento feminista no es un movimiento homogéneo, es decir, no tienen una misma línea de pensamiento y hay ciertos sectores que tienen unas ideologías bien diferentes a otros y esto ha desencadenado una politización del feminismo, que es de lo que estamos hablando. Eh, a tratar de ganar un espacio y acercarse más al Estado, ha tenido esta dicotomía que al acercarse, pues se han ido politizando y se han unido más a la política tradicional, lo cual ha llevado a ciertas contradicciones entre el movimiento feminista, porque como lo podemos ver, al feminismo acercarse a los partidos políticos, pues eso y siendo los partidos políticos en muchos casos pues de corte a muchas veces diría la gente extremista, ya sea de derecha o izquierda, tiende a ahuyentar a muchas mujeres y a descatalogar el movimiento. Entonces han tenido ese pequeño desbalance. Bueno, los dejo con mi compañera Nashville. Bien, voy a exponer acerca sobre la política feminista hondureña, también por nuestra autora, Beni Mendoza. ¿Qué podríamos decir que se buscaba con la política feminista hondureña? Las primeras frases que se utilizaban en esas marchas y lo que ahora a nosotros nos ha de verdad favorecido porque hemos llegado a tener privilegios gracias a todas las voces que han marchado y que han dicho alto a la impunidad, eh, no más violencia contra las mujeres, ya que, como se puede caracterizar, Honduras es un país en el que hay demasiada violencia, en el que hay mucho machismo y en el que no se respeta a nosotras como mujeres nuestro cuerpo y nuestra vida. Qué bueno que fue lo que buscaron las feministas en ese tiempo, buscar la paz para todas las mujeres y buscar privilegios también para nosotras. Bueno, en las marchas feministas eh, se enfrentaron una y empezó a gritar y empezó a decir no más violencia contra las mujeres. Entonces llegaron otras y le siguieron en esa marcha que hubo, le siguieron también. Al día siguiente, después de varios días, volvieron otra vez las marchas, pero esta vez eran miles de mujeres que estaban otra vez diciendo no a violencia contra las mujeres, no más violencia, no más violencia, no más feminicidios. Y bueno, ellas de verdad lucharon bastante contra los ejércitos, contra la policía, contra todos los que estaban ahí recuerdando todas esas marchas, que incluso podía llegar a la violencia, el sentido de estar peleando con un policía. Y se ha visto casos en el que los mismos militares llegan a golpear a las mujeres o la llegan a matar, como pasó este año con una muchacha estudiante de enfermería. Y bueno, las feministas encontraron su razón en la cuestión de la violencia contra las mujeres, ya que los militares por primera vez en la vida fueron condenados a 16 años de cárcel en la historia de Honduras. Los militares que fueron castigados a 16 años de cárcel severamente por las leyes civiles y hasta cierto punto a la sociedad lo que debe ser consciente que es un acto feminista, fue lo que logró todas las marchas y todas las organizaciones feministas. Eh, bueno, las feministas desde que empezaron a hacer la violencia en contra de las mujeres, en el asunto político, la dinámica de sus organizaciones han comenzado a cambiar, comenzaron a cambiar las organizaciones. Y se puede ver ahora que son varias organizaciones defendiendo a la mujer, incluso tenemos ya una organización. Y eh, que como tema central
de esta lucha significó que las feministas debían convertirse en expertas en el tema y que las ha obligado a concentrar su esfuerzo en aprender su teoría feminista. Todas estas marchas crearon de que marcaron la historia de todo este tiempo y ahora las feministas que ahora siguen luchando en este entonces, en este tiempo actual, también tienen que aprenderse su teoría y tienen que aprenderse la meta que ellas tienen, que todas tienen contra todas nosotras. Bueno, entonces, con el tema de politizar, se podría decir que los temas feministas han unido fuerzas en el Comité del Congreso Nacional de Asuntos, unidos Congreso Nacional de Asuntos de la Mujer, para conformar un grupo de apoyo que propondría una serie de reformas a las leyes penales, de trabajo, de la agricultura, y así como cerrar y sellar los libros escolares del sistema educativo estatal y librarlos de un sesgo de género. Esta colaboración causó malestar, obviamente, entre muchas feministas que se veían en esto un peligro de cooptación de sus organizaciones. Sin embargo, el hecho de que el Comité del Congreso se ubicara en la esfera del poder donde se toman las grandes decisiones, un lugar que muchas feministas creían que debía estar poblado de mujeres, fueron involucradas en el comité que compartían muchos de sus intentos feministas, que no teníamos alternativa, no teníamos estrategia propia y era obvio que queríamos con las mismas cosas. Bueno, eso es todo lo que les puedo aportar, mi parte. Espero que les haya servido y lo dejo con mi compañera. Buenos días, compañeros. Les hablaré sobre algunas de las afirmaciones de una feminista que no estaba muy convencida con la validez de unas actividades. La dedicación excesiva a las actividades relacionadas con el Comité del Congreso causaba conflictos entre algunas de las miembros de las organizaciones, que una hizo afirmaciones no muy convencida sobre la validez de estas actividades, porque nos daba a entender que no se priorizaba en la organización donde tenía que formular su propio proyecto. No aportaba nada por su ausencia y tenía agenda llena con otros asuntos. Tenía agenda perdida. ¿Qué quieren decir estas afirmaciones? Quizás paradójicamente la mayoría de las mujeres comprometidas enteramente con las actividades del Comité del Congreso habían sido en el pasado activistas de izquierda, y aquellas que se oponían a ello eran mujeres sin un pasado político en la izquierda o ninguna experiencia política. Al parecer, las mujeres sin experiencia política estaban menos dispuestas a hacer compromisos con iniciativas del Estado y estaban más interesadas en crear alternativas a la política tradicional que aquellas que contaban con una trayectoria en organizaciones de izquierda. La política feminista persiste a una incertidumbre entre las feministas sobre si deben o no colaborar con las diputadas. No obstante, la mayoría de las organizaciones feministas habían decidido colaborar antes de confrontarse con las diputadas y sus iniciativas alrededor de los asuntos de las mujeres. Pese a que los logros de la coalición de las feministas y las diputadas de los partidos tradicionales no habían materializado, puede ser muy útil evaluar que habían conseguido la condición hasta ese momento. Un ejemplo, como resultado de la reciente aprobación de la Ley de Modernización Agrícola, las mujeres campesinas fueron consideradas como sujetas de la reforma agraria, independientemente de su estado civil. La Ley de Modernización Agrícola es integrar el lenguaje feminista al texto de la política tradicional. Desafortunadamente, en la medida en que esto es tan solo un gesto retórico, el propósito de cambiar las relaciones entre los géneros, posibilitando a las mujeres el acceso a las tierras, es cancelado. Una miembro del Comité del Congreso, trabajando como feminista independiente, comenta el logro de la siguiente manera: no estamos de acuerdo con la ley, pero sí fue aprobada por la mayoría. Si es así como sienten y piensan los que ahora detentan el poder, no hay nada que nosotras podamos hacer desde el comité, pero nosotros sí hicimos un análisis de género a la Ley de la Modernización Agrícola.
Bueno, esta es mi parte y los dejo con mi compañero. Bueno, yo le vengo a hablar sobre que el feminismo politizado no siempre es bueno y a veces es un arma de doble filo. Esto debido a que muchas veces la información es alterada y realmente se pierde la esencia del mensaje que quieren dar, ya sea por los periódicos, por los noticieros o por el mismo gobierno en el que se altera la información y pierde el sentido del mensaje, pierde su esencia y simplemente lo ven como algo burlista, aunque realmente no es así, su mensaje es más profundo. Además que el gobierno solo lo utiliza, bueno, algunos gobiernos lo utilizan como excusa para que el movimiento lo apoye, para que miren que es, es bueno cuando realmente lo hace con un acto poco honesto y que simplemente es por el bien personal. Eh, de esa forma, también ya tocando la temática del periódico y los noticieros de cómo afectan el mensaje que realmente se quiere dar es am, cuando en vez de dar todos los mensajes en general, en dar tanto el mensaje positivo como el que muchas veces como todo ser humano nos equivocamos, a veces pues pueden resultar en malos actos y, por decirlo así, en momentos escandalosos. Em, pero el noticiero solo o los periódicos solo quieren público y dicen, rayaron el, la iglesia con graffiti, esto, lo otro, que realmente sí sucedió un tiempo atrás. Y entonces se quedó de forma mala, eh, se vio de mal forma el movimiento, cuando en realidad solo tocaron una parte y no tocaron la otra parte que están realmente luchando por los derechos, bueno, por que más mujeres no mueran, porque últimamente, incluso ayer salió en las noticias sobre una mujer que fue violentada en plena calle, perdón, en plena calle, fue violentada por su esposo y realmente ella quedó mal, entonces no toman todas las partes, solo toman una parte, la que más le favorece, y arreglan la información de forma de que se vea más escandalosa y no como realmente quiere ser el mensaje. Eh, a lo que vamos, ¿qué pasa cuando se normaliza la violencia de género? De ver a menudo, de ver tantas noticias de muertes de mujeres, de mujeres que son violentadas por su esposo, decimos, ah, otra más, cuando no debería ser así. El ser humano es, después de cierto punto de ver tantas noticias de este tipo, al, se vuelve inmune a los sentimientos que realmente está sintiendo una parte de la sociedad. Es como cuando uno era pequeño y tenía dos opciones. Cuando lo castigaban era o, o o aprender o acostumbrarse al castigo. Muchas veces la sociedad, en vez de aprender, simplemente se acostumbra al castigo, por decirlo así, se acostumbra a ver cosas que realmente no son buenas. Entonces, ignoran lo que realmente las personas que pasaron por este problema están sintiendo, ignoran las consecuencias, ignoran los sentimientos, ya sea de la víctima o de la familia de la víctima, y cuando le pasa a uno, por decirlo así, le pasa a una persona es cuando realmente cae en cuenta cómo se sintió esa persona y cómo está viviendo la sociedad. Eh, entonces, es cuando empieza a luchar eh, por lo que antes ignoraban. Y pues esa es mi aportación.
Buenas tardes, compañeros y compañeras y licenciado. Mi nombre es Tiffany Andino y hoy les voy a hablar sobre la ontología del pensamiento crítico hondureño contemporáneo. Bien, las mujeres han demostrado ser extremadamente locuaces en comparación con los primeros días del movimiento feminista, cuando los grupos de autoconciencia eran evitados por todos los medios. Así que bien, para hacer caber en la lógica de la subordinación de las mujeres y la supremacía masculina, la policía tradicional conservadora del tipo del Comité del Congreso para Asuntos de Mujeres combina la retórica de los partidos con el discurso feminista, perdón, para legitimar y aumentar su influencia sobre las mujeres. Bien, en ese tiempo, trabajar con mujeres pobres de comunidades urbanas y hablar con ellas específicamente de la violencia masculina se ha vuelto como una práctica común entre las organizaciones feministas. Como es de esperar, esta práctica ha encontrado mayor eco en esas comunidades que entre las mujeres de clase media. Bien, se refiere a que ha encontrado más, ya que como las personas que estaban en un ambiente o en una clase que era menor a la media, tenían tradiciones en las cuales los hombres tenían prevalencia sobre las mujeres y era más fácil dejarse dominar por ellos. Entonces, a la hora de hacer la investigación en la clase media, no fue tanta la violencia que encontraron, pero sí fue casi similar. Bien, entonces, aparentemente, aunque las mujeres pobres consideran el asunto como vergonzoso, sea porque han sido víctimas de más asaltos violentos que de las mujeres de clases más altas, o porque se sienten obligadas a hablar de sí mismas delante de figuras de autoridad, tales como feministas, que son externas a su comunidad y clase social, no ven en ello una mayor pérdida que la que ya tuvieron. Bien, entonces estas mujeres se sentían como acorraladas, se sentían mal al al momento de que, digamos, otras personas venían e intentaban ayudarlas, pero a la hora de ayudarlas ellas no sentían ningún tipo de ayuda porque pensaban que en realidad querían que ellas comunicaran cada uno de sus, se podría decir, abusos, iban a burlar de ellas o iban a hacer algo que no era correcto y las iban a denigrar por eso, o simplemente porque por miedo no hablaban y así. Entonces para ellas lo veían como una pérdida de tiempo. Bien, independientemente de todo esto, en el contexto de la pobreza urbana, la politización de asuntos de esta naturaleza, desde una perspectiva feminista, puede encontrar dificultades de distinto orden. Así que bien, el feminismo politizado ha puesto en juego diversos intereses sociales y políticos. El potencial de subvertir las macro y las microestructuras del poder a través de la política feminista es impredecible en este momento. Así que ellas se sentían demasiado acorraladas y sentían que todos estos asuntos no tenían mucha importancia. No obstante, ellas no se acreditaban a las acciones o al discurso feminista. Dios y no sus patrocinadores feministas, era quien recibía los agradecimientos por la restauración de sus voces. En estos casos, los testimonios no fluían de un alto grado de concientización, sino que eran similares a los testimonios que se dan en las iglesias, donde se cuenta la redención desde arriba en el acto de confesión. Así que bien, incluso hasta la iglesia participaba en esto, se podría decir, porque hacían ver que de una forma el hombre tenía superioridad ante nosotras, o sea, entre las mujeres, y hacían que mejor se confesaran con un padre o no sé cómo se le llame, a otro tipo, hacían que confesaran cada cosa así como con lo que se sentían mal o lo que vivían así en sus casas contra la violencia de sus maridos o de sus personas de alto rango, por decirlo así. Entonces, los testimonios que daban en las iglesias eran más como de que tenían que ser sumisas y no rebelarse ante sus maridos o, no sé, así, etcétera. Evidentemente, cuando las feministas utilizan en prácticas políticas que han tenido un éxito relativo en otros espacios, las mismas prácticas toman nuevas formas en el contexto hondureño. Estos cambios sustantivos dentro de la práctica feminista pueden tener que ver con el carácter de la teoría feminista. Es, por ejemplo, una teoría concebida dentro de un sistema político diferente
o dentro de relaciones sociales diferentes a las que imperan en Honduras. No sería incorrecto suponer que son los juegos de poder los que determinan las relaciones sociales en Honduras. Como se ha visto en las relaciones que las feministas han establecido entre ellas y con mujeres políticas o pobres, los que le dan al feminismo aquí es forma particular. Los discursos de la izquierda y los religiosos han encontrado un lugar para articularse dentro del discurso feminista. Entonces, todo esto conlleva a que las personas de aquí no intentan, por decirlo así, sobreponerse incluso a todo lo que tenga que ver con la iglesia, porque por lo mismo estas personas se sienten como acorraladas o piensan que es algo que no se debería de hacer, ya que pues piensan que sería ir en contra de sus creencias o que pasará algo malo si ellas hablan sobre la violencia que están pasando o si se rebelan. En fin, bueno, esta fue mi exposición. Muchísimas gracias. Una parte importante también es que la lucha feminista se ha tratado de encargar de luchar contra las leyes del Código Penal de 1993 y posteriormente también se ha ido tratando de hacer ese esfuerzo de que las leyes sean lo suficientemente fuertes para aquellos hombres que ejercen la violencia contra la mujer, porque muchas veces ha pasado, como aquí en Honduras, siempre todo pasa por, las leyes siempre están hechas para los políticos, que muchos políticos han violentado a mujeres, y como estos se han visto, pues, frente a la ley, pues han suavizado muchas leyes que ya tenían un carácter no tan fuerte contra la violencia, es decir, se ha permitido en cierta medida desde el Estado la violencia contra la mujer. Y como vemos en la imagen, ¿verdad? Se dan muchos feminicidios. No diría yo que es el más importante, digamos, de repercusión mediática fue el asesinato de Berta Cáceres, por ser una defensora de los indígenas y de la naturaleza y de las mujeres. Fue algo que impactó grandemente al país y del cual todavía los autores intelectuales todavía no han pagado, digamos, esa deuda que le tienen a la justicia. Entonces, sí es importante lo que decía la compañía de cómo cuando se va normalizando la violencia, porque muchas veces dicen, bueno, a los hombres los matan también, y sí es cierto, pero obviamente a las mujeres muchas veces se las mata por no dejarse poseer de los hombres, o sea, porque se ve muchas veces en una sociedad tan machista como lo es la hondureña, que las mujeres pasan a ser posesiones de los hombres, entonces sí es muy importante. Bueno, esa sería nuestra participación. Muchas gracias a todos y a todas las personas que escuchen esta videoconferencia y que les vaya muy bien.